y comenzamos con un texto bíblico. Ahí en donde están, por favor vayan a la palabra de Dios, a sus Biblias, a Romanos capítulo 8. Yo estaba pensando ayer, Padre Santo, yo sé que tu pueblo te ama, yo sé que tu pueblo te adora, pero yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos en donde el enemigo trata de quitarnos ánimo, y el pueblo de Dios a veces necesita recuperar fuerzas nuevas, así como las águilas, aleluya, que podemos subir por encima de la tormenta y recuperar fuerzas al permitir que el sol caliente nos toque. Y Padre Santo, el Hijo de justicia, ese es nuestro sol de justicia, Jesucristo. Y cuando nosotros lo vemos en la cruz del Calvario, cuando reconocemos que Él ahí nos ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y reconocemos que tenemos victoria nosotros en su nombre, tenemos entonces la habilidad de recuperar fuerzas nuevas. Y esa es nuestra fe en la resurrección. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Y comenzando en el verso 28 de Romanos capítulo 8, leemos, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, eso es Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Cuando tú lees eso, tú realizas que está hablando ya en el pasado, como un hecho, algo que ha ocurrido. Por eso es que en Isaías 53 declara que por su llaga fuimos curados, no que seremos curados, fuimos. Y eso fue escrito más de 600 años antes de Jesucristo, y ya fue declarado que fuimos. O sea que cuando el Señor declara algo, ocurre, porque Él no es limitado por el tiempo. El tiempo es una de las propiedades en las cuales nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? La anchura, lo largo, lo alto, las dimensiones en que nosotros vivimos. Y el tiempo es la cuarta. Cuando nosotros realizamos que en el principio el Señor creó, en el principio lo primero que Él creó fue el tiempo. El tiempo para que nosotros pudiésemos tener la habilidad de conocerlo en nuestro peregrinaje. Pero en este peregrinaje, en este caminar en donde el tiempo está contando, y lo que lo cuenta son los latidos de nuestro corazón, porque la última vez que lata es el último segundo. O sea que tu reloj es tu corazón. Pues mientras está contando los latidos, tu tiempo en la tierra está siendo marcado, estás dejando tus huellas, como el hermano Chisín estaba predicando. Tú entonces tienes la oportunidad de creer la palabra de Dios, vivirla, declararla y caminar justo por lo que Dios hizo, y declara que ha sido glorificado. Ahora, sabemos que Jesucristo fue glorificado después de la resurrección, y nosotros estamos esperando recibir un cuerpo glorificado, ese cuerpo que recibiremos en la resurrección. Los que mueren en Cristo, la Biblia los llama duermen, porque Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Por lo tanto, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea que cuando un cristiano muere, él lo que está es durmiendo su cuerpo, porque su alma, su espíritu está en la presencia de Dios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. El estar ausente en el cuerpo es estar presente en el Señor, hermanos. Y cuando empezamos a creer la palabra de Dios, nuestra vida lo demostrará, porque ya tú no le vas a tener temor a lo que el hombre pueda hacer. Tu temor solamente es en Dios, y es un temor de reverencia en donde tú te apartas del mal porque tú quieres agradar a tu Padre. Y eso ocurre cuando tú ves al Hijo de Dios levantado en la cruz. Por eso es que Pablo declara: yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, entendiendo que Él fue crucificado por mis pecados y los del mundo entero, y el que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él resucitó. El cristianismo está completamente conectado a la resurrección.
Si Cristo no resucitó, nosotros somos más miserables que todos los hombres, porque vivimos una vida crucificada a los deseos carnales, porque tenemos nuestra vida, nuestra mirada puesta en la eternidad, en lo que Dios Padre nos ha prometido por medio de su Hijo Jesús. O sea que si tú quieres tener fuerza para caminar la vida crucificada en victoria, no haciendo la voluntad de tus miembros, de tu cuerpo terrenal, pero la voluntad de tu Padre Celestial para agradarlo, entonces tú pones tu mirada en Jesús, porque Él resucitó. Y declara en el verso 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué tener miedo si nada te puede separar? Amén. Si estás demasiado apegado a las cosas terrenales, entonces sí vas a tener temor. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso es que tenemos que avivar el don que tenemos en nosotros, que el Señor nos ha dado por la imposición de las manos de los presbíteros, de los líderes. Hoy en día es una de las cosas que el enemigo no quiere que ocurra, que el don de Dios se ha avivado en tu vida, que la gente ore uno por los otros. Hoy estaba en oración con un hermano y en discipulado con otro, y él me dio a entender que eso es una de las cosas que el enemigo quiere que ocurra, y es que la gente sea separada del tiempo de convivir, de reunirse, y por temor la gente no se reúne. Yo entiendo si tu sistema inmune está comprometido y eres una persona frágil que de cualquier catarro terminas en el hospital, pero si tú caminas con Cristo, ¿a qué tú le tienes miedo? No podemos tenerle más miedo al enemigo ni sus mentiras. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Y déjame decirte, si te enfermas, tú declara la palabra de Dios. Pídele a los ancianos que te unjan, ¿verdad? Y ten fe en la capacidad de Dios de responder a su palabra, porque Él envió su palabra para sanar nuestra enfermedad. Y Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Él ya envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Y si lo que tiene que ocurrir en mi vida un día es que Él me quiere llevar al cielo, yo no me voy a poder esconder en un búnker o en un tanque o en una supernave para protegerme de ese día. El Señor me quiere en casa, Él me va a llevar a casa, no importa cuántas vitaminas yo coma. Y yo como vitaminas porque yo quiero tener una vida larga, yo tengo que ser sabio, tengo que alimentarme bien. Pero soy más que vencedor, no por lo que yo puedo hacer en mi fuerza carnal, pero por lo que hizo Cristo en la cruz. Y por eso es que no tengo miedo de ir a Haití en varias semanas en un viaje misionero, o de ir a África en el verano si el Señor me abre la puerta, o ir a la esquina a un supermercado. No podemos andar en temor. Tú lávate las manos, ¿verdad? Haz toda la protección que se requiere para entrar en el negocio. Yo entiendo, no me gusta, pero yo acepto que hay que hacerlo. Pero hermanos, nuestra fe es en Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, un aplauso al Señor, gloria a Dios. Siguiendo adelante un poco más, vamos a Romanos capítulo 10. Tenemos que entender que la justicia que tenemos no es por obras que nosotros podemos hacer, porque ahí es en donde vemos la diferencia entre el cristianismo bíblico, ¿verdad? Los que siguen el camino, Jesús es el camino, la vida y la verdad, amén, y lo que es una mezcla de cristianismo y de religiones paganas. Por ejemplo, la religión apostólica romana católica es una mezcla de cristianismo con tradiciones y mitologías paganas romanas que tienen su raíz en religiones en donde tú haces ciertos ritos y entonces tú recibes ciertas bendiciones, sean prosperidad en la tierra, vida larga, ¿verdad? El favor de los dioses. Pero el Constantino, el primer papa en 313, al él declarar paz en su reino,
y declarar la libertad de los cristianos a salir de las catacumbas. Estaban escondiéndose porque estaban siendo perseguidos por ellos, por el gobierno. Él les dijo: ya todos somos aquí católicos, somos cristianos católicos apostólicos romanos, es lo que declaran. Y entonces se mezcla el cristianismo bíblico con tradiciones paganas. Le cambian los nombres a las estatuas y les dan nombres que están en la Biblia. Ahora, en vez de ser Venus, es María. La reina del cielo es María, y su bebé, que es el dios Sol, en mitología, en ritos de Babilonia, ahora es el bebé Jesús. Por eso es que en las religiones globales, en casi todas, tienen una estatua de una mujer con un bebé. No solo son los católicos que adoran al bebé Jesús y a María, ¿entienden? O sea que ahí vemos que el enemigo tiene muchas maneras de engañar al cristiano para hacerlo creer que es en su poder de guardar ciertas tradiciones. Pero el Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes están invalidando, o sea que están causando que la palabra de Dios no sea válida en sus vidas, manteniendo tradiciones de hombres. Y yo salí del catolicismo, mas era ocultista, porque yo estaba buscando poder físico para yo controlar alrededor mío las cosas. Poderes a través de las artes marciales y de recitar ciertas palabras que me daban poder. Y eso ha infiltrado la iglesia, hermanos, por falsos maestros. Tenemos que regresar a sana doctrina. Y dice, comenzando en el verso 3 de Romanos 10: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí ves, ellos están tratando de tener una justicia para que su vida sea buena, pero no es la justicia de Dios. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero hay que creer bíblicamente, no de una manera insensata y no como los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan. Porque, verso 5, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que si tú quieres ser justificado antes de Dios por cumplir la ley, todos los mandamientos, nunca puedes cometer una falta, ni una sola vez. El día que tú cometas una falta de la ley, eres culpable de quebrarla toda, ya no puedes ir al cielo, porque tienes que ser perfecto en todo. Jesús se hizo hombre y cumplió toda la ley. La Biblia declara que el primer Adán pecó y a través de un hombre entró muerte al mundo. Jesucristo es considerado el segundo Adán, el último Adán, el hombre perfecto, Dios encarnado, y él cumplió toda la ley, y por medio de su muerte vino vida al mundo, al que lo recibe. Y ahí está ese contraste. Aquí nadie puede cumplir toda la ley. Ahora, como prediqué hace poco, el Señor nos pone su ley en nuestra mente y corazón y la amamos. La ley moral, obviamente ya no cumplimos la ley ceremonial, porque todo se cumplió en Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? O sea que tenemos que correctamente dividir esta palabra. Verso 6: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí viene, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, hermanos. Eso es lo que el diablo teme. Eso es lo que los demonios tiemblan. El hecho de que la persona que cree esa palabra es salvo, no por algo que ellos hicieron, sino por lo que hizo Jesús. O sea que tú no puedes salvarte. Él te salva a ti cuando tú crees su palabra. El que no cree la palabra de Dios declara que Dios es mentiroso. Y el que declara que Dios es mentiroso tiene un gran problema, porque tarde o temprano tendrá que encarecer delante de él en el juicio, porque está apuntado para el hombre morir una vez, después de esto el juicio. Y la persona que esté delante de Dios y un día le dice: bueno,
yo puedo ir al cielo porque yo hice esto, aquello y lo otro. Yo soy una buena persona. Pues el Señor le dirá, ¿cómo yo te puedo dejar en el cielo si tú rechazaste mi oferta de amor, de gracia, de perdón, y tú querías demostrarme a mí que tú mismo te ibas a justificar? El Señor Jesús declaró que nosotros teníamos que hacer paz con nuestro adversario, con la persona que hemos defraudado, antes de que ocurra el momento en donde seamos llevados ante el juez y ser encontrados culpables de haber cometido un defraude, una falta. Y dice el Señor Jesús que esa persona irá a la cárcel hasta que pague el último centavo. Y el Señor, cuando nos explica sus palabras, entendemos que Él está refiriéndose que cuando una persona está en enemistad contra Dios, tiene que hacer paz con Dios, y Jesucristo es nuestra paz. Él declara paz en la cruz cuando Él declara que ha pagado nuestro pecado. Y cuando Él paga nuestro pecado, su sangre bendita la cubre. Pero tú tienes que aceptar ese perdón. Y cuando Él resucita de entre los muertos, Él completamente nos demuestra que Él tiene la habilidad de cumplir su palabra, porque Él le declara a Marta que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, volverá a vivir. O sea que el Señor acepta que tu cuerpo físico tarde o temprano morirá, así como Lázaro. Pero así como Él amó a Lázaro y en el cuarto día le declara que salga de la tumba, y un momento antes él lloró, porque Él amaba a Lázaro como un buen amigo, y en lo terrenal Él sentía esa separación del dolor de la muerte. El Señor se compadece con todos tus dolores. Él se hizo humano, pero créanme que Él es la vida y la resurrección. O sea que en el momento que tu cuerpo deje de funcionar, tu espíritu va a ir a la presencia de Dios, y ya tú no le tienes más temor a la muerte. Yo he batallado eso. Han habido tiempos en donde yo tenía temor de morir de corazón, porque yo estaba bien obeso, y yo sabía, y mi papá tenía la condición desde muy joven, su primer ataque al corazón a los 41, y muchos problemas genéticos en la familia de corazón, y más que todo era por la dieta y los cigarrillos. Pues yo tenía miedo de morir, y por razón, porque yo no andaba bien con el Señor. Pero cuando uno empieza a caminar con Cristo, se va ese temor. El enemigo es un mentiroso, y él tiene espíritus que quieren venir en contra de ti para evitar que tú declares en fe la palabra de Dios y ponerte duda. O sea que tú le dices al diablo: detrás de mí, Satanás, ¿verdad? Yo estoy sometido a Dios, por lo tanto, como yo obedezco a Dios, yo te resisto y tú vas a huir. Y entonces, poniendo tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de tu fe, ya tú no le tienes miedo a lo que el enemigo pueda hacer. Tú declaras esta palabra y la vives, la amas y sigues declarándola y viviéndola. Hermanos, el enemigo se va a cansar de molestarte, porque va a realizar que está perdiendo el tiempo. Y eso lo seguimos leyendo aquí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11 de Romanos 10. Pues la escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Vamos a ver, más que vencedores. ¿Cómo vas a tener tu temor si Cristo venció? Y porque Él vive, ya yo no tengo temor. Hay un canto tan lindo que canta el hermano Marino, y de seguro que es un coro de mucho antes, que a mí me da ánimo, porque Él vive. Ya yo no temo el mañana. Hermanos, eso es el espíritu más maligno del enemigo contra la iglesia. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Me vino a la mente, espero que ahí lo encontremos, en donde habla de ese trabajo terrible que quiere hacer el enemigo en contra de nosotros. Comenzando en el verso 16. Gloria sea al Señor. Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y creído, lo conoces y lo has creído, ¿verdad? El verso anterior dice, confirmando lo que leímos en Romanos 10: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Por qué dudas? Si Dios está en ti, ¿por qué dudas que Dios te va a resucitar? No dudes, más que vencedores. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ves?
para que ya no dudes. Ya eres hijo. Si eres hijo de Dios, ¿tú crees que Dios quiere darte un golpe final y mandarte al lago de fuego? Claro que no. Eso es para el diablo y sus secuaces, los que le doblan la rodilla a él. Pero tú doblas rodilla para Jesús y tú confiesas que Jesús es Señor. Por lo tanto, tu destino es eterno con el Padre. Aleluya. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Recuerden, Dios es amor. En el amor no hay temor. Dios está dentro de ti. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Aleluya. Y dice, porque sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Oyeron eso? O sea que el amor de Dios perfeccionándose en tu vida va a echar el temor fuera de tu vida. No es que no hay temor, es que se echa afuera el temor, ¿verdad? La cobardía se echa hacia un lado. Tú confías en la palabra de Dios y tomas el paso fuera de la barca. Te atreves cuando el Señor dice, ven, sígueme. Toma el paso en el agua. Mantén tu mirada en mí y no te hundirás. Y si te hundes, te extiendo la mano y te levanto del agua. Esa es la promesa de Dios para los creyentes. Aleluya, qué linda palabra. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y sabemos que nosotros estamos siendo diariamente santificados, ¿verdad? Somos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso ocurre una vez en tu vida. Cuando le clamas al Señor y Él te salva, Él te justifica, ¿verdad? Por lo que hizo Jesús, tú no te puedes salvar, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Es el don de Dios, amén, por medio de la fe. Por lo tanto, tú aceptas el regalo, es un don. Tú aceptas el regalo, eres justificado. Ahora, como creyente, diariamente tú te apartas a Dios, como la iglesia, eclesia, los que son llamados afuera. O sea, tú eres llamado para ser apartado del mundo, para ser un utensilio, para ser útil en la casa de Dios. Piensa, un utensilio de oro o de plata, algo que es adecuado en la casa del rey. Todos los demás utensilios serán echados afuera un día. Todo lo que no es útil para Dios mostrar su amor al mundo serán echados a ser destruidos y consumidos en el lago de fuego. Por lo tanto, no tememos, porque Dios es amor y está perfeccionando su amor en nuestras vidas. Continuamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él te predestinó, Él te escogió, Él te llamó. Por lo tanto, tú aceptas su llamado. Tú no te salvaste. No era porque tú eras una persona buena, porque no hay ninguno bueno, declara la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow, hermanos, qué palabra. Ya se me pasó el tiempo tan rapidito. Seguiría, pero no es necesario, hermanos. Yo sé que aquí todos han recibido el amor de Dios, lo han aceptado. Ahora camina en Él, y el Señor que te ha justificado no solamente te está santificando, pero ha declarado que ya has sido glorificado, aunque todavía no has recibido tu cuerpo nuevo. O sea que tú aceptas que Dios lo declara como algo que ya ocurrió. Por fe tú lo aceptas y lo recibes como ya un hecho, porque para Dios no hay tiempo, no lo afecta. El pasado, presente y el futuro no lo afecta. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pónganse sobre sus